¿Alguna vez has sentido que alguien cercano tiene una influencia negativa en tu vida, pero no sabes cómo identificarlo? En Mateo 7:15, Jesús advierte: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Este pasaje nos recuerda que no todo lo que parece bueno lo es, y que debemos estar atentos a las señales de una maldad oculta. Hoy te ayudaremos a identificar 14 señales claras de que una persona malvada podría estar cerca de ti, para que puedas proteger tu corazón y tu espíritu. ¿Estás listo para aprender cómo discernir con sabiduría y apoyarte en la luz de Dios? No te pierdas ni un detalle. En ocasiones, las personas que nos rodean pueden mostrar actitudes o comportamientos que despiertan nuestras sospechas, pero no siempre sabemos cómo interpretar esas señales. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Este versículo no solo es una advertencia, sino una invitación a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Porque, aunque muchos pueden aparentar ser buenos, sus intenciones pueden estar lejos de serlo. Es curioso cómo la maldad rara vez se presenta de manera evidente. Si lo hiciera, sería mucho más fácil identificarla y protegernos de ella. Pero en su lugar, se oculta tras sonrisas cálidas y palabras agradables, mientras trabaja silenciosamente para dañar, dividir y destruir. En la Biblia, esto lo vemos claramente en la historia de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Desde afuera, Judas parecía un seguidor comprometido, alguien que caminaba junto al Hijo de Dios, compartiendo sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, en su interior, su corazón albergaba ambiciones egoístas y traición. Su apariencia externa no revelaba la verdadera oscuridad que lo consumía, hasta que finalmente entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Este trágico ejemplo nos muestra que las apariencias engañan y que incluso aquellos que parecen más cercanos a nosotros pueden tener intenciones ocultas. El problema es que muchas veces queremos confiar. No queremos creer que alguien a quien consideramos amigo, colega o incluso un miembro de nuestra familia podría estar actuando con maldad. Nos repetimos a nosotros mismos que quizás estamos exagerando, que esa persona no puede ser tan mala. Pero la Biblia nos insta a ser sabios y discernir. En 1 Samuel 16:7, cuando Samuel está eligiendo al futuro rey de Israel, Dios le dice: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que no podemos quedarnos con lo superficial, sino que debemos buscar la verdad más allá de lo visible. En este punto quizá te preguntes: ¿cómo puedo discernir la maldad en una persona cuando está tan bien disfrazada? La respuesta no siempre es sencilla, pero las Escrituras nos proporcionan sabiduría para observar las señales. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que los frutos de una persona revelan su verdadera naturaleza. Jesús lo explica claramente en Mateo 7:16-17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto significa que, aunque alguien pueda ocultar su carácter durante un tiempo, sus acciones eventualmente hablarán más fuerte que sus palabras. Imagina que estás cultivando un jardín. Al principio, todas las plantas pueden parecer similares, pero con el tiempo, algunas comienzan a dar frutos dulces, mientras que otras producen frutos amargos o incluso dañinos. Las personas son iguales. Al observar sus patrones de comportamiento, podemos identificar si lo que producen en nuestras vidas es paz, amor y confianza, o si por el contrario nos dejan con dudas, conflictos y dolor. Esto no significa que debamos juzgar apresuradamente a todos,
pero sí que debemos ser sabios y prudentes al evaluar a quienes dejamos entrar en nuestras vidas. Una forma poderosa de discernir es prestar atención a los patrones de manipulación. Las personas malvadas suelen ser expertas en presentar una versión idealizada de sí mismas, adaptando sus palabras y acciones para ganarse nuestra confianza. Sin embargo, en su interior, su objetivo es aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Esto lo vemos en la historia de Absalón, el hijo del rey David. En 2 Samuel 15, 2, 6, Absalón se posiciona estratégicamente a las puertas de la ciudad para ganar el favor del pueblo, mostrándose como alguien preocupado por la justicia. Pero su intención no era ayudar, sino usurpar el trono de su padre. Este relato nos recuerda que la maldad no siempre se presenta con agresividad. A menudo se disfraza de bondad y generosidad para alcanzar sus fines egoístas. Además, es importante reconocer que las personas malvadas suelen usar las emociones como una herramienta para manipular. Pueden hacernos sentir culpables por sus propias acciones o problemas, haciéndonos creer que somos responsables de su bienestar o felicidad. En realidad, esto es una táctica para controlarnos y desviarnos de nuestras prioridades. La Biblia nos insta a no caer en este tipo de trampas. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos protegernos emocionalmente y no permitir que otros nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Hay algo que debemos recordar constantemente: las personas malvadas no pueden mantener su fachada para siempre. Tarde o temprano, sus verdaderos colores salen a la luz, especialmente cuando enfrentan situaciones que no pueden controlar. Tal vez sea una reacción desmedida ante una crítica constructiva, una respuesta llena de egoísmo en un momento de crisis, o incluso un comentario que revela su verdadera intención. Estos momentos son clave para prestar atención y actuar con sabiduría. No obstante, a pesar de todo esto, es esencial recordar que nuestra lucha no es contra las personas en sí, sino contra las fuerzas del mal que operan detrás de ellas. Efesios 6:12 lo expresa claramente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos invita a enfrentar estas situaciones con discernimiento espiritual y no solo con nuestras propias fuerzas. Un ejemplo contemporáneo de cómo discernir esta dinámica puede ser alguien en tu entorno laboral que constantemente genera conflictos o divisiones. Puede que en la superficie parezca amable o servicial, pero siempre está creando tensiones, hablando mal de otros o promoviendo la competencia desleal. En casos como este, debemos buscar la guía de Dios para saber cómo manejar la situación, sin caer en provocaciones ni resentimientos. La oración y la meditación en su palabra nos ayudan a mantenernos firmes y no ser afectados por estas influencias. En este caminar, es importante también rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a discernir con claridad. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que al mantenernos en compañía de personas piadosas, podemos obtener la sabiduría y el apoyo necesarios para navegar por estas situaciones difíciles. Finalmente, nunca debemos olvidar que, aunque la maldad pueda parecer poderosa, no tiene el control final. Dios siempre tiene la última palabra y su justicia prevalecerá. Romanos 12:19 nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este recordatorio nos libera del peso de intentar corregir todo por nuestra cuenta y nos invita a confiar en la soberanía divina.
Al reflexionar sobre la máscara que muchas personas malvadas llevan, recordemos que no estamos solos en este desafío. Dios nos ha dado las herramientas para identificar, protegernos y enfrentarlo con sabiduría y gracia. Mantén tu corazón cerca de Él, busca su dirección en cada paso y confía en que su luz siempre triunfará sobre la oscuridad. ¿Alguna vez has escuchado palabras tan convincentes que parecían construidas para tocar exactamente las fibras de tu corazón? Las palabras son una herramienta poderosa, capaces de construir o destruir, de unir o dividir. Sin embargo, no siempre reflejan la verdad que habita en el corazón de quien las pronuncia. Jeremías 9:8 nos da una advertencia clara sobre esto. Hablan con labios amistosos a su prójimo, pero en su corazón le tienden una trampa. Este versículo revela la doble naturaleza que puede esconderse detrás de discursos aparentemente amables. Cuando alguien utiliza palabras dulces, pero con intenciones oscuras, es fundamental reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos enseña que debemos ser cuidadosos al escuchar, porque las palabras pueden ser usadas como un medio para manipular y confundir. En Génesis 3 vemos cómo la serpiente se acerca a Eva en el jardín del Edén con una pregunta cuidadosamente formulada. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Esa frase, que podría haber parecido inofensiva o incluso genuinamente curiosa, estaba cargada de intención. No buscaba comprender, sino sembrar la duda. Este pasaje nos recuerda que no todas las palabras bonitas tienen una motivación pura detrás. A menudo, quienes tienen intenciones malvadas saben cómo envolver sus mensajes en un manto de bondad para desviar nuestra atención. Cuando alguien utiliza palabras para manipular, sus objetivos pueden variar: buscar su propio beneficio, desviar responsabilidades o incluso causar división. Santiago 3:6 describe el poder destructivo de la lengua. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e incendia todo el curso de la vida con un fuego que viene del infierno mismo. Este versículo no solo habla de las palabras en sí, sino del impacto que tienen cuando son mal usadas. Las palabras cargadas de manipulación pueden actuar como un veneno, extendiéndose poco a poco hasta que han contaminado por completo una relación, un ambiente de trabajo o incluso una comunidad. Los manipuladores suelen recurrir a halagos exagerados o a la lástima como herramientas para alcanzar sus metas. Estas tácticas se esconden detrás de un discurso aparentemente inocente, pero buscan controlar nuestras emociones y decisiones. En Proverbios 26, 23, 25 se nos dice: como capa de plata sobre un pedazo de barro son los labios amables con un corazón maligno. Quien odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque su discurso sea amable, no confíes en él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este pasaje no solo expone la falsedad detrás de las palabras, sino que también nos advierte sobre el peligro de confiar ciegamente en lo que escuchamos. Los manipuladores no solo buscan convencer con sus palabras, sino que también se esfuerzan en construir una imagen de sí mismos que les permita ser vistos como dignos de confianza. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió sobre estas personas en Mateo 12:34, cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras de una persona malvada pueden sonar dulces por un tiempo, pero tarde o temprano su verdadero carácter saldrá a la luz. Es ahí donde debemos estar preparados para discernir y actuar con sabiduría. Un ejemplo contundente de esto en las Escrituras se encuentra en el relato de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón utiliza palabras aparentemente tiernas y una actitud de vulnerabilidad para engañar a Tamar y aprovecharse de ella. Este episodio no solo nos muestra la gravedad de las palabras manipuladoras,
sino también las terribles consecuencias que pueden tener cuando se usan para cumplir deseos egoístas. La historia de Amnón y Tamar nos llama a estar alertas y no dejarnos engañar por quienes utilizan las palabras para enmascarar intenciones perversas. Es importante tener en cuenta que las palabras manipuladoras no siempre son evidentes al principio. Pueden venir disfrazadas de consejos, preocupaciones o incluso apoyo. Sin embargo, al igual que un árbol malo no puede dar frutos buenos, las palabras de una persona malvada eventualmente traen consigo división, confusión y daño. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. Este contraste nos recuerda que debemos prestar atención al efecto que tienen las palabras de quienes nos rodean. ¿Traen paz, ánimo y edificación o generan dudas, conflictos y desaliento? En este contexto es crucial recordar que el discernimiento espiritual es una herramienta indispensable. Dios nos llama a ser sabios y a examinar con cuidado todo lo que escuchamos. Primero Juan 4:1 nos exhorta: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan todo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Este versículo nos invita a no aceptar todo lo que se nos dice al pie de la letra, sino a evaluar las palabras y las intenciones detrás de ellas a la luz de la palabra de Dios. A veces, estas personas usan las palabras no solo para manipular a los demás, sino también para construir una narrativa que les permita justificar su comportamiento. En el caso de Saúl, el primer rey de Israel, vemos cómo utilizó palabras para tratar de justificar su desobediencia a Dios. En 1 Samuel 15, después de que Dios le ordenara destruir completamente a los amalecitas y a todo lo que les pertenecía, Saúl desobedeció y guardó parte del botín. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó excusarse diciendo: el pueblo tomó lo mejor del botín, ovejas y vacas, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Segundo Samuel 15:21. En lugar de reconocer su error, utilizó palabras para desviar la responsabilidad y minimizar su desobediencia. Este relato es un recordatorio de que, a menudo, las palabras manipuladoras buscan ocultar verdades incómodas y desviar la atención de los verdaderos problemas. El libro de Proverbios también nos recuerda que, aunque las palabras malintencionadas puedan parecer efectivas por un tiempo, la verdad siempre prevalecerá. Proverbios 12:19 afirma: los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo dura un momento. Este versículo nos da la seguridad de que aunque enfrentemos palabras engañosas o manipuladoras, Dios ve la verdad y actuará en su tiempo para revelar lo que está oculto. Es importante señalar que no estamos llamados a responder a estas palabras con ira o venganza, sino con sabiduría y paciencia. En Romanos 12:17-18, Pablo nos exhorta: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo que es correcto a los ojos de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto no significa que debamos tolerar la manipulación o el engaño, sino que debemos enfrentarlos con una actitud que refleje la gracia y la sabiduría de Dios. La solución frente a las palabras manipuladoras no es el enfrentamiento directo o la discusión constante, sino la búsqueda de la verdad y la fortaleza en Dios. Efesios 4:29 nos dice: no dejen salir de su boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Este consejo nos anima a no solo evitar responder al mal con mal, sino a asegurarnos de que nuestras propias palabras reflejen el carácter de Cristo. La mejor defensa contra las palabras manipuladoras es anclar nuestra identidad y confianza en lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando conocemos su verdad,
y permanecemos firmes en ella, somos menos vulnerables a los engaños. Juan 8:32 nos recuerda: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al meditar en la palabra de Dios y permitir que guíe nuestro corazón y nuestra mente, desarrollamos una sensibilidad que nos ayuda a discernir cuándo las palabras de alguien tienen una intención oscura. En un mundo donde las palabras pueden ser usadas como armas, es esencial depender de la guía divina para protegernos y mantenernos firmes. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a discernir lo que es verdadero y puro. Santiago 1:5 promete: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Con esta promesa sabemos que no enfrentamos estas situaciones solos, sino que contamos con la sabiduría divina para navegar incluso las circunstancias más complejas. Cuando entendemos el poder de las palabras y el impacto que pueden tener en nuestras vidas, comenzamos a ser más cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Al poner nuestra confianza en Dios y buscar su guía, podemos protegernos de quienes buscan manipularnos con palabras dulces, pero intenciones oscuras. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas y a caminar con la seguridad de que su verdad siempre prevalecerá sobre cualquier engaño. La envidia es una de las emociones más corrosivas que una persona puede albergar en su corazón. Aunque a menudo se disfraza de algo inofensivo, su impacto es devastador, afectando no solo a quien la siente, sino también a quienes la rodean. La Escritura nos advierte en Proverbios 14:30: el corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Este versículo no solo describe la naturaleza destructiva de la envidia, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo puede ser una señal de maldad oculta en alguien cercano. La envidia es más que un simple sentimiento. Es una actitud que revela un descontento profundo con las bendiciones de los demás y una desconexión con la paz que solo Dios puede dar. Desde los primeros relatos de la humanidad, la envidia ha estado presente como una fuerza que destruye relaciones y genera conflicto. En Génesis 4 se cuenta la historia de Caín y Abel, dos hermanos que ofrecieron sacrificios a Dios. Mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín no lo fue. En lugar de reflexionar sobre su propio corazón y corregir lo que estaba mal, Caín permitió que la envidia creciera dentro de él, llevándolo a asesinar a su hermano. Este acto no solo marcó la primera muerte registrada en la Biblia, sino que también mostró cómo la envidia puede llevar a una persona a cometer actos impensables. La envidia se manifiesta de muchas formas. A veces se presenta como un resentimiento sutil hacia los logros o bendiciones de los demás. En otras ocasiones se convierte en una hostilidad abierta que busca destruir lo que otra persona tiene. En ambos casos, el impacto es el mismo: una ruptura de relaciones, una atmósfera de desconfianza y sobre todo, una separación de la voluntad de Dios. Santiago 3:16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Este versículo resalta que la envidia no solo es destructiva por sí misma, sino que también abre la puerta a otros tipos de maldad. En el libro de Números encontramos otro ejemplo del poder corrosivo de la envidia en la historia de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres, junto con otros líderes, se rebelaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad y liderazgo. Aunque su discurso parecía estar motivado por preocupaciones legítimas, el verdadero motor de su rebelión era la envidia hacia el lugar que Dios había dado a Moisés. En Números 16, Dios respondió de manera contundente, haciendo que la tierra se abriera y los tragara junto con todos sus seguidores. Este relato muestra que la envidia no solo pone en peligro a quien la siente, sino también a quienes se dejan influenciar por ella. La envidia no siempre es fácil de identificar, especialmente cuando está oculta detrás de palabras o actitudes aparentemente inocentes. Sin embargo,
Hay señales que pueden ayudarnos a reconocerla. Una de ellas es la tendencia a minimizar los logros de los demás o buscar constantemente fallas en quienes nos rodean. Estas actitudes reflejan un corazón que no está en paz consigo mismo y que en lugar de alegrarse por el éxito de los demás, busca disminuir su valor. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira y arrolladora la furia, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Este versículo destaca el poder destructivo de la envidia, que a menudo opera en las sombras y ataca cuando menos lo esperamos. Para entender la raíz de la envidia, debemos reconocer que, en su esencia, es una forma de insatisfacción. Es el resultado de comparar nuestras vidas con las de los demás y de olvidar que cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios. En Eclesiastés 4:4, el sabio reflexiona: he visto que todo trabajo y toda excelencia en las obras despierta envidias entre los hombres. Esto también es absurdo, es correr tras el viento. Este pasaje nos invita a detenernos y reflexionar sobre cómo la envidia nos distrae de nuestra verdadera misión, haciéndonos perseguir cosas que no tienen valor eterno. La envidia también puede ser un indicador de un corazón que no ha aprendido a confiar plenamente en Dios. Cuando envidiamos las bendiciones de los demás, estamos cuestionando implícitamente la bondad y la soberanía de Dios en nuestras propias vidas. En lugar de confiar en que Él nos dará lo que necesitamos en su tiempo, permitimos que el resentimiento eche raíces. En Filipenses 4:11-13 Pablo escribe: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea bien alimentado o con hambre, sea teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje nos recuerda que la verdadera satisfacción no proviene de lo que tenemos o no tenemos, sino de nuestra relación con Dios. Además de ser destructiva, la envidia es contagiosa. Cuando se permite que florezca en un grupo, puede generar un ambiente tóxico que afecta a todos. En el libro de 1 Samuel, vemos cómo la envidia de Saúl hacia David no solo lo consumió a él, sino que también influyó en sus relaciones con otros y en su capacidad para liderar. Saúl, quien en un principio amaba a David, comenzó a verlo como una amenaza. Después de que las mujeres de Israel cantaran, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Este cambio en su percepción lo llevó a perseguir a David durante años, olvidando que su verdadero enemigo no era su joven servidor, sino su propio corazón lleno de celos. Para combatir la envidia, es esencial desarrollar un corazón agradecido. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que ya hemos recibido de Dios, en lugar de anhelar lo que tienen los demás. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Al practicar la gratitud, no solo encontramos paz, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios, confiando en que Él nos dará lo que necesitamos en su tiempo perfecto. La oración también juega un papel crucial en la lucha contra la envidia. Cuando sentimos que esta emoción comienza a surgir en nuestro corazón, debemos llevarla inmediatamente a Dios, pidiéndole que nos ayude a soltarla y a ver las cosas desde su perspectiva. En el Salmo 139, 23, 24, David ora: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta oración nos anima a permitir que Dios revele cualquier área de nuestro corazón que necesite ser transformada. La envidia no tiene por qué definir nuestras relaciones o nuestras vidas. Con la ayuda de Dios podemos aprender a identificarla, enfrentarla y superarla. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de reconciliación y unidad en el lugar donde Él nos ha puesto. Las palabras de Jesús en Juan 10:10 resumen esta verdad: el ladrón no viene más que a robar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La envidia es una de las herramientas que el enemigo utiliza para robarnos la alegría y destruir nuestras relaciones. Sin embargo, Jesús nos ofrece un camino diferente, uno que nos lleva a una vida plena y abundante en su presencia. Al seguir sus pasos, podemos liberarnos de la trampa de la envidia y caminar en la libertad y el gozo que solo Él puede dar. La manipulación emocional es una de las herramientas más sutiles y devastadoras que puede usar una persona malvada. Se infiltra en las relaciones de manera casi imperceptible, creando un entramado de control que muchas veces pasa desapercibido hasta que ha causado un daño profundo. Quienes dominan esta forma de maldad no buscan solo herir de manera evidente, sino ejercer una influencia constante que mina la confianza, genera dependencia y en última instancia debilita el espíritu. La Biblia nos recuerda que no debemos ignorar las intenciones de los malvados, porque su propósito siempre es sembrar destrucción y caos. En Proverbios 26, 24, 25 leemos: quien odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque su discurso sea amable, no confíes en él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este versículo es un llamado a la vigilancia, a estar atentos, incluso cuando las palabras parecen dulces, porque la manipulación siempre se camufla en un falso interés o preocupación. La manipulación emocional no solo actúa como una estrategia consciente, sino que también se alimenta de nuestra vulnerabilidad y del deseo natural de agradar o buscar aprobación. Es importante recordar que el objetivo principal de quienes manipulan no es construir, sino controlar. Para lograrlo, se valen de tácticas que pueden parecer inocuas al principio, como el uso exagerado de halagos, la victimización o la constante insinuación de que debemos algo. Pero la raíz de estas estrategias es siempre la misma: crear un vínculo de dependencia donde la otra persona pierde el control sobre sus propias decisiones. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo advierte sobre este tipo de comportamiento al describir a las personas que serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta lista, aunque parece abarcar una serie de características desconectadas, describe un patrón claro: una vida centrada en el yo, donde las relaciones son vistas como un medio para obtener algo, no como un espacio de amor genuino. En los relatos bíblicos, la manipulación emocional aparece como una constante en los planes de quienes buscan desviar el propósito de otros. En el libro de Nehemías encontramos un ejemplo poderoso de esta dinámica. Cuando Nehemías se dispuso a reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó la oposición de enemigos que intentaron sabotear su trabajo, no solo mediante amenazas físicas, sino también con tácticas manipuladoras. En Nehemías 6, 2, 4, Sanbalat y Gesem intentaron convencer a Nehemías de reunirse con ellos, usando una invitación aparentemente inocente. Pero Nehemías, discerniendo sus intenciones, se negó diciendo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de interrumpirla para ir a verlos? Este relato subraya la importancia de no caer en la trampa de quienes aparentan buenas intenciones, pero buscan distraernos y desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Una de las tácticas más comunes de la manipulación emocional es el uso de la culpa. Las personas malvadas saben cómo jugar con los sentimientos de los demás para hacerlos sentir responsables de sus problemas o errores. Esta estrategia no solo crea una carga emocional innecesaria, sino que también perpetúa un ciclo de control. Sin embargo, la Biblia nos llama a liberarnos de este tipo de opresión. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave
y mi carga es liviana. Estas palabras nos recuerdan que no debemos cargar con pesos que no nos corresponden y que Dios nos llama a vivir en libertad y paz. Otra forma en que opera la manipulación emocional es a través del temor. Quienes utilizan esta estrategia crean un ambiente en el que las personas se sienten constantemente amenazadas o en peligro de perder algo valioso, ya sea una relación, una posición o incluso su bienestar. Este miedo se convierte en una herramienta para mantener el control y evitar que otros tomen decisiones independientes. Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no solo nos fortalece, sino que nos da el poder para enfrentar cualquier intento de manipulación que busque paralizarnos con el miedo. La manipulación emocional también puede manifestarse en la constante demanda de atención o validación. Aquellos que la ejercen intentan hacer que todo gire en torno a ellos, utilizando el chantaje emocional para asegurarse de que siempre están en el centro de la atención. Esta actitud puede parecer al principio una necesidad legítima de apoyo o ayuda, pero con el tiempo revela un patrón de egoísmo que busca drenar a los demás emocionalmente. En Filipenses 2:3-4 Pablo nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje nos ayuda a discernir cuando una relación está desequilibrada y nos anima a buscar conexiones basadas en el servicio mutuo y no en el control unilateral. Es crucial entender que la manipulación emocional no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino que también tiene un impacto en las comunidades y relaciones más amplias. Cuando se permite que este comportamiento florezca, crea divisiones, desconfianza y un ambiente de inestabilidad. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esto significa que donde hay manipulación y caos, no está operando el Espíritu de Dios. Este reconocimiento nos invita a examinar cuidadosamente las dinámicas en nuestras relaciones y a buscar siempre la paz que proviene de la verdad y la justicia. La respuesta ante la manipulación emocional no es la confrontación impulsiva ni el rechazo inmediato, sino el discernimiento y la sabiduría. En Proverbios 4:7 se nos instruye: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Esto implica tomar tiempo para reflexionar, buscar la guía de Dios y actuar con prudencia. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro corazón, sino que también evitamos ser arrastrados por las estrategias del mal. Además, es importante recordar que quienes manipulan emocionalmente también están alejados de la verdad de Dios. A menudo, sus acciones son el resultado de heridas o inseguridades profundas que no han sido llevadas a la luz. Esto no excusa su comportamiento, pero nos llama a orar por ellos y a pedir que Dios toque sus corazones. En Romanos 12:20-21 Pablo nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Este pasaje nos recuerda que nuestra respuesta siempre debe reflejar la gracia y la verdad de Dios, incluso cuando enfrentamos el mal. En última instancia, la manipulación emocional no puede prosperar cuando estamos firmemente anclados en nuestra identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Él y reconocemos el valor que Dios nos da, nos volvemos menos susceptibles a las tácticas de control de los demás. En Gálatas 5:1 se nos exhorta: es para libertad que Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, manténganse firmes y no se dejen someter nuevamente al yugo de esclavitud. Este versículo nos da la confianza para establecer límites saludables
y para rechazar cualquier intento de manipulación que busque robarnos la libertad que Cristo nos ha dado. Al mantenernos en comunión constante con Dios y buscar su guía en cada situación, podemos discernir las intenciones ocultas detrás de las palabras y acciones de quienes intentan manipularnos emocionalmente. La oración, el estudio de la palabra y la confianza en el Espíritu Santo son nuestras mayores armas para proteger nuestro corazón y mantenernos firmes en la verdad. Y aunque enfrentemos intentos de control o manipulación, podemos estar seguros de que Dios está de nuestro lado, guiándonos hacia relaciones saludables y llenas de su paz. La maldad a menudo opera en lo oculto, y una de sus estrategias más efectivas es desarmar espiritualmente a quienes están a su alrededor. Cuando no estamos preparados, nos convertimos en presas fáciles para quienes buscan manipular, controlar o dividir. Por eso, proteger el espíritu y el entorno no es solo una opción, sino una necesidad imperativa para aquellos que buscan mantenerse firmes en la verdad de Dios. La Escritura nos da herramientas y enseñanzas claras para este propósito. En Efesios 6:11, Pablo exhorta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este llamado no es una simple metáfora, sino una guía práctica para enfrentar las influencias malignas que intentan infiltrarse en nuestra vida diaria. La armadura espiritual comienza con la verdad. El enemigo y quienes actúan bajo su influencia prosperan en medio de la mentira y el engaño. Cuando nos aferramos a la verdad de Dios, desmontamos las trampas que buscan confundirnos. En Juan 8:32, Jesús nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este versículo subraya que la libertad espiritual no proviene de las circunstancias externas, sino de vivir en la claridad que solo Dios puede ofrecer. Cuando entendemos su verdad, estamos menos inclinados a dejarnos llevar por las palabras dulces pero vacías de quienes buscan manipularnos. La justicia es otra pieza fundamental para proteger el espíritu. La maldad intenta contaminar nuestras decisiones, nuestras acciones y, en última instancia, nuestro testimonio. Sin embargo, la Biblia nos llama a caminar en integridad, conscientes de que nuestra vida es un reflejo del carácter de Dios. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que la justicia no es solo un estándar externo, sino una condición interna que debemos cultivar diligentemente. Un entorno saludable comienza con la paz. Donde hay caos, división o conflicto constante, la maldad encuentra terreno fértil para crecer. Por eso, Jesús enfatizó la importancia de ser pacificadores. En Mateo 5:9 dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado no implica ignorar el mal o tolerarlo, sino enfrentarlo con una disposición que busca restaurar y reconciliar en lugar de perpetuar la discordia. El discernimiento es otra herramienta esencial para proteger el espíritu. No todas las batallas son visibles a simple vista, y a menudo las intenciones ocultas no se revelan hasta que el daño ya está hecho. Por eso, es vital pedir constantemente a Dios que nos dé sabiduría para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Este versículo nos recuerda que no enfrentamos estas luchas solos. Dios está dispuesto a equiparnos con la claridad que necesitamos para navegar incluso las situaciones más complejas. La oración es nuestra línea directa con el Padre y una de las herramientas más poderosas para protegernos de la influencia del mal. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta: oren sin cesar.
La oración no solo nos conecta con la voluntad de Dios, sino que también actúa como una barrera protectora contra las estrategias del enemigo. Cuando presentamos nuestras preocupaciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones ante Él, recibimos la fortaleza y la dirección necesarias para mantenernos firmes. Además de protegernos espiritualmente, es crucial cuidar nuestro entorno físico y emocional. Las personas con malas intenciones suelen prosperar en lugares donde hay confusión, resentimiento o inseguridad. Por eso la Biblia nos llama a crear un ambiente donde la luz de Dios pueda brillar libremente. En Filipenses 4:8 se nos dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este pasaje nos anima a llenar nuestro entorno con cosas que reflejen la bondad y la verdad de Dios, creando un espacio donde el mal no tenga cabida. El poder de la palabra de Dios no puede ser subestimado en esta lucha. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Leer, meditar y aplicar la Escritura no solo fortalece nuestro espíritu, sino que también nos da las herramientas para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Cuando la palabra habita en nosotros, estamos mejor equipados para identificar las mentiras y resistir las influencias negativas. El perdón es otra arma poderosa para proteger nuestro espíritu y entorno. Aunque puede parecer contrario a la lógica, perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. En Efesios 4:31-32 se nos instruye: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo no solo nos llama a liberar el resentimiento, sino que también nos muestra cómo el perdón crea un ambiente donde el mal no puede prosperar. Además del perdón, el amor es una fuerza que disuelve las sombras de la maldad. En Romanos 12:21 se nos dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amar a quienes nos rodean, incluso a aquellos que tienen intenciones dañinas, no significa tolerar su comportamiento, sino reflejar el carácter de Cristo en cada interacción. Este amor no solo protege nuestro corazón, sino que también actúa como un testimonio poderoso de la gracia de Dios. El compromiso con la verdad, la justicia, la paz y el amor no es fácil, especialmente cuando enfrentamos resistencia o incomprensión. Sin embargo, estas son las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes y protegernos del mal. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo escribe: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este pasaje nos recuerda que la lucha no es solo externa, sino también interna, y que debemos estar vigilantes en cada área de nuestra vida. Mientras enfrentamos las influencias negativas que intentan infiltrarse en nuestro espíritu y entorno, no debemos olvidar que nuestra fuerza proviene de Dios. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos asegura que no estamos solos en esta batalla. La protección de nuestro espíritu y entorno no es un acto pasivo, sino una decisión activa de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Implica buscar su guía en cada paso, confiar en su poder y estar dispuestos a caminar en su verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. Al hacerlo, no solo nos protegemos del mal, sino que también nos convertimos en luces que brillan en medio de las tinieblas, reflejando el amor, la paz y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. La redención
es un concepto central en la fe cristiana, un recordatorio de que incluso en medio de la maldad más evidente, Dios extiende su gracia y ofrece un camino de transformación. Cuando enfrentamos a personas malvadas a nuestro alrededor, es fácil caer en el juicio y la desesperanza, pero la Biblia nos invita a verlas con ojos de compasión, entendiendo que aunque sus acciones sean destructivas, no están más allá del alcance del amor de Dios. En Romanos 12:21 se nos dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Este versículo nos recuerda que nuestra respuesta ante la maldad no debe ser de venganza ni de resentimiento, sino de un compromiso con el bien que proviene de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de cómo Dios transforma incluso a los más alejados de su voluntad. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, es uno de los ejemplos más notables. Antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Saulo perseguía a los cristianos con fervor, buscando destruir la iglesia naciente. Sin embargo, en Hechos 9, Dios lo confronta directamente y su vida da un giro radical. Este relato no solo muestra el poder de la gracia de Dios, sino que también nos desafía a no cerrar la puerta de la redención a nadie, por más difícil que parezca. Es importante recordar que las personas malvadas no son nuestras enemigas finales. En Efesios 6:12 se nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje nos llama a mirar más allá de las acciones humanas y a reconocer la influencia espiritual que muchas veces está detrás de ellas. Esto no significa justificar la maldad, sino entender que nuestra respuesta debe estar fundamentada en la verdad y la gracia de Dios. La oración es una herramienta poderosa en este proceso. Jesús mismo nos enseñó a orar por nuestros enemigos en Mateo 5:44. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Aunque esta instrucción puede parecer difícil de seguir, especialmente cuando enfrentamos daño o traición, es una de las formas más efectivas de combatir el mal. Orar por una persona malvada no solo tiene el potencial de traer transformación a su vida, sino que también nos libera a nosotros de la amargura y el resentimiento. La redención también implica confrontar la maldad con la verdad, pero hacerlo desde un lugar de amor y no de condenación. En 2 Timoteo 2:24-25, Pablo aconseja: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a sus adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Este enfoque requiere sabiduría y paciencia, pero refleja el corazón de Dios, que no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El perdón es otra dimensión esencial de la redención. Aunque el perdón no elimina las consecuencias de las acciones, sí abre la puerta a la restauración. En Lucas 23:34, mientras Jesús estaba en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo revelan el carácter de Jesús, sino que también nos invitan a seguir su ejemplo, confiando en que Dios es el juez justo y que su justicia prevalecerá en su tiempo. La redención, sin embargo, no significa tolerar el mal o permitir que las personas continúen dañando a los demás. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de establecer límites y proteger a los inocentes. En Mateo 18:15-17, Jesús da instrucciones específicas sobre cómo confrontar a alguien que ha pecado, buscando primero la reconciliación, pero también dejando espacio para la separación si la persona persiste en su maldad. Este equilibrio entre gracia y verdad es fundamental para abordar la redención de manera efectiva. Es crucial también reconocer que la transformación de una persona no depende de nosotros, sino de Dios.
En Zacarías 4:6, el Señor declara: no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Nuestro papel es sembrar semillas de amor, verdad y compasión, confiando en que Dios hará crecer lo que hemos plantado. Este reconocimiento nos libera de la carga de intentar cambiar a los demás y nos permite enfocarnos en ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. A medida que buscamos la redención de quienes nos rodean, también debemos examinar nuestro propio corazón. En Mateo 7:3-5, Jesús nos advierte sobre la hipocresía de juzgar a los demás sin primero confrontar nuestras propias fallas. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje nos recuerda que la humildad es esencial en nuestro enfoque hacia los demás, especialmente cuando enfrentamos la maldad. Además, la redención no siempre será visible de inmediato. En algunos casos, las personas pueden resistir el cambio, rechazando los intentos de reconciliación o ignorando las oportunidades de transformación. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos llama a perseverar, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. La esperanza de la redención no solo afecta a quienes consideramos malvados, sino también a nosotros mismos. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero su gracia nos alcanza y nos transforma. En Romanos 5:8 se nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta verdad nos recuerda que la redención no es un mérito, sino un regalo inmerecido que Dios extiende a todos. En última instancia, la redención es una muestra del carácter de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades, que llama a los corazones endurecidos a volverse hacia Él y que ofrece restauración a quienes están dispuestos a arrepentirse. En Isaías 1:18, Dios nos invita: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, pero quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, pero quedarán como la lana. Este versículo encapsula la promesa de transformación que está disponible para todos, sin importar cuán lejos hayan caído. La redención no es solo un concepto teológico, es una realidad viva que podemos experimentar y extender a quienes nos rodean. A través de la oración, el perdón, la verdad y el amor, podemos ser instrumentos de la gracia de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Aunque el camino no siempre será fácil, podemos confiar en que Dios está obrando en cada situación, trayendo luz donde hay oscuridad y restauración donde hay quebrantamiento. La maldad a menudo camina en silencio, disfrazada de familiaridad y cercanía. Puede instalarse en los lugares donde menos la esperamos, alimentándose de nuestras distracciones y vulnerabilidades. Pero si algo nos ha enseñado la Biblia, es que nada escapa al conocimiento de Dios. Su luz es capaz de revelar incluso las sombras más profundas, aquellas que intentan camuflarse tras sonrisas o palabras amables. Hoy hemos explorado las señales de alerta que nos permiten discernir y protegernos de las influencias malignas. Sin embargo, la tarea no termina aquí. Este viaje no es solo acerca de reconocer la maldad en otros, sino también de confrontar lo que estas experiencias nos enseñan sobre nuestro propio caminar espiritual. Cada encuentro con una persona malvada tiene un propósito mayor del que podemos imaginar. A través de estos desafíos, Dios nos equipa, nos fortalece y sobre todo nos enseña. Si observamos detenidamente, encontramos que incluso en las pruebas más difíciles hay lecciones divinas que moldean nuestro carácter y nos preparan para cumplir su propósito en nuestras vidas.
Romanos 8:28 nos recuerda que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje no solo es un consuelo, sino una afirmación de que cada encuentro, incluso con la maldad, puede convertirse en un instrumento para nuestro crecimiento espiritual. Es importante entender que la presencia de personas malvadas a nuestro alrededor no es una señal de que hemos sido abandonados por Dios. Al contrario, estas pruebas muchas veces son una oportunidad para aprender a depender más profundamente de Él. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando enfrentamos a quienes actúan con intenciones malignas, nuestra fortaleza no proviene de nuestra capacidad de enfrentarlos, sino de la gracia que Dios nos otorga para mantenernos firmes en medio de la tormenta. En este camino, la paciencia se convierte en un arma poderosa. La maldad busca provocar reacciones impulsivas, llevarnos a actuar desde el enojo o la desesperación. Pero la paciencia, como fruto del Espíritu, nos permite actuar con sabiduría y gracia, incluso en las circunstancias más adversas. Santiago 1:19 nos exhorta: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este consejo no es solo práctico, sino profundamente espiritual. Cuando somos pacientes, creamos espacio para que Dios obre en nosotros y en los demás, de maneras que tal vez no podemos ver en el momento. Además de la paciencia, la humildad es esencial en nuestra respuesta a la maldad. Es fácil caer en la tentación de responder con arrogancia o de creernos moralmente superiores a quienes actúan de manera dañina. Sin embargo, la Biblia nos llama a caminar con humildad, recordándonos que todos somos susceptibles al pecado. En Gálatas 6:1 se nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense, porque también ustedes pueden ser tentados. Este pasaje nos invita a abordar incluso las situaciones más difíciles con una actitud que refleja el amor y la gracia de Dios. Una lección central que surge al lidiar con la maldad es la importancia de la oración constante. Orar no solo nos fortalece, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de las acciones visibles, a entender las raíces espirituales de la maldad y a interceder por aquellos que necesitan desesperadamente la luz de Dios. La oración nos recuerda que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Efesios 6:18 nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado a la oración no es un ritual, sino una estrategia divina para enfrentar cualquier batalla espiritual. La fe también juega un papel crucial en cómo navegamos estas situaciones. En Hebreos 11:1 leemos: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe nos permite confiar en que, incluso cuando no entendemos completamente lo que sucede, Dios está en control. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a creer en la obra redentora que Dios puede hacer incluso en las circunstancias más oscuras. Otra dimensión importante al enfrentar la maldad es aprender a discernir cuándo es el momento de alejarse. No todas las batallas están destinadas a ser peleadas directamente. En algunos casos, la sabiduría nos lleva a poner distancia para proteger nuestro corazón y nuestro propósito. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos: si alguien no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Este acto simbólico es un recordatorio de que no estamos obligados a permanecer en situaciones que comprometan nuestra paz o nuestra fe. Aunque cada encuentro con la maldad puede ser doloroso, también es una oportunidad para reflexionar sobre el poder del bien.
En medio de las pruebas, Dios nos muestra que el bien siempre triunfa sobre el mal, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él lo es. Romanos 16:20 afirma: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos asegura que la justicia de Dios prevalecerá. Al concluir esta reflexión, debemos recordar que nuestro enfoque no debe estar únicamente en evitar a las personas malvadas, sino en cultivar un corazón que refleje el carácter de Cristo. Cuando nuestro espíritu está anclado en su amor, la maldad no puede encontrar espacio en nosotros. En Colosenses 3, 12, 14 se nos exhorta: revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje no solo es una instrucción, sino una invitación a vivir de una manera que trascienda el mal y refleje la luz de Dios en cada acción. En última instancia, nuestra misión no es erradicar la maldad del mundo, porque esa es una tarea que solo Dios puede cumplir. Nuestro llamado es ser fieles, actuar con sabiduría y reflejar su amor incluso en las situaciones más difíciles. Cuando mantenemos nuestros ojos en Él, no solo enfrentamos la maldad con valentía, sino que también nos convertimos en testigos de su poder transformador. Cada prueba, cada encuentro y cada desafío nos acercan más al propósito para el cual fuimos creados. Aunque enfrentemos personas malvadas a nuestro alrededor, no debemos olvidar que Dios está siempre con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y asegurándonos que al final su luz prevalecerá.